Hola a todos, un placer saludarles. Bienvenidos a platicar entre todos sobre Estado de Derecho y democracia. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Tenemos Estado de Derecho, vivimos en él y su relación con la democracia. Estos temas para discutir esta noche. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Entre todos discutiremos, tenemos dos invitados bien interesantes que hablan de estos temas porque los conocen y que van a platicar con nosotros sobre el Estado de Derecho y la democracia y cómo nos ven ante el mundo. ¿Usted sabe qué es el Estado de Derecho? Bueno, pues esta noche vamos a entender muy bien de qué se trata y cuál es la relación con nuestro país en el tema de la democracia. Así que les quiero presentar aquí en el estudio al doctor Gustavo Ángel López Montiel, a quien le agradezco mucho como siempre el que nos acompañe. Muy buenas noches, titular del Centro de Información y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México. Y en esta ocasión también agradezco la presencia de la doctora Ileana Rodríguez. Ella es profesora investigadora del Tecnológico de Monterrey. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme, gracias. Muy buenas noches. Si les parece bien, antes de empezar con el tema, vámonos a escuchar esta información. El Estado de Derecho es un orden social cuyo poder y actividad están regulados por un principio de autoridad, tolerancia, igualdad, leyes y garantías, e implica el respeto a los derechos civiles, las libertades y la democracia política, así como el reconocimiento de la ciudadanía. El Estado de Derecho es básico para que exista la democracia, pues garantiza la igualdad entre los ciudadanos frente a la ley, por lo que la igualdad jurídica es la base de este concepto. De esta manera, la democracia es una aspiración universal, en el sentido de que la mayoría de países en el mundo la han adoptado como una forma de establecer igualdad y paz social, ya que considera que todos, en igualdad de condiciones, podemos decidir aquello que más nos conviene, y aunque la democracia parece una opción razonable, el problema está en cómo llevarla a cabo. Después de un largo proceso histórico, y dado lo complejo de nuestras sociedades actuales, se han instrumentado algunos mecanismos para hacer de la democracia algo posible, y uno de ellos es elegir a nuestros representantes para que se ocupen de la conducción cotidiana del gobierno. Nuestro sistema de gobierno es una democracia representativa con un sistema electoral bien estructurado. Sin embargo, sabemos que las elecciones no son suficientes para hablar de democracia, porque la democracia supone algunos requisitos más, como el respeto de los derechos humanos, el establecimiento y respeto del Estado de Derecho, el fomento de la cultura democrática, el empuje de la participación ciudadana, crear condiciones sociales y económicas básicas con educación, salud, trabajo, seguridad ciudadana, así como las condiciones que nos permitan tener la libertad y acceso a los medios de comunicación para generar una opinión pública crítica y responsable. Para consolidar el Estado de Derecho y la paz social, es necesaria la participación de todos los actores sociales, ya que en lo individual, como en lo colectivo, la democracia la construimos entre todos. Bueno, pues hay algunos políticos que dicen que vivimos en estado de chueco en lugar de en estado de derecho, pero ¿vivimos en México en un estado de derecho, Gustavo? Bueno, sí tenemos un Estado de Derecho, tenemos un marco normativo que es exhaustivo en muchos sentidos y en buena medida se está perfeccionando. Y aquí la pregunta es, ¿cómo se relaciona eso con la democracia? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, ha habido en los últimos años avances no únicamente en la consolidación de ese marco normativo, sino también la construcción de un mecanismo que construya, a final de cuentas, participación democrática entre los ciudadanos y además no únicamente eso, sino también una cultura democrática y en el futuro una democracia funcional como la que nos hemos propuesto, ¿no? Doctora. Bueno, de acuerdo al Fondo para la Paz, que mide precisamente el estatus de los estados respecto al Estado de Derecho, donde más nos alejemos, más nos acercamos a un estado fallido. En 2000
2012 pasamos del lugar 45 al lugar 48, señalando que en este índice o en este indicador sí es importante acrecentar el número hacia arriba, porque entre más cerca estamos del 1, estamos más cerca de estar de un estado fallido. Y en esa serie de indicadores, los elementos que se toman, Guadalupe y Gustavo, en relación a considerar un estado de derecho, es que, por ejemplo, los síntomas o los índices de inseguridad pueden afectar a que exista o no un estado de derecho, y por supuesto también el respeto a los derechos humanos. En tanto estos dos no se respeten los derechos fundamentales plasmados en las constituciones, y más índice de violación hay al respecto, por supuesto más nos acercamos al índice de un estado fallido. Entonces, en este momento sí estamos considerados como un estado en crisis de acuerdo a este Fondo para la Paz, pero de ninguna manera en un estado fallido aún. Entonces, es decir, prevalece el estado de derecho. Vivimos entonces en un estado de derecho. ¿Cuándo surge el estado de derecho? ¿Cómo surge y cómo se relaciona? Ya decía el doctor, Gustavo, con relación a la democracia. Bueno, nos podemos ir hacia la historia y ver cuándo surge, pero al final de cuentas me parece que ha habido siempre un espacio normativo base, y de ese espacio normativo hemos construido muchas cosas. Hemos construido, por ejemplo, un sistema federal, al final de cuentas comienza a funcionar en los últimos años. Hemos construido un esquema democrático en donde al final de cuentas hay una parte federal y muchas partes en los estados. En el mismo Estado de México tenemos una norma electoral e instituciones electorales, un conjunto de esquemas democráticos, un conjunto de cosas que están ahí. Aquí el problema es cómo relacionamos eso en distintas vertientes. ¿Cómo hacemos que, al final de cuentas, estas instituciones funcionen de manera democrática? Uno, generen decisiones que se acoplen a un esquema democrático. Dos, y cómo los ciudadanos nos incorporamos a esa dinámica también. No podemos, a final de cuentas, hacer una democracia funcional si los ciudadanos tenemos todavía una cultura que no es democrática. Tenemos cultura, pero a final de cuentas no necesariamente podríamos decir es una cultura democrática. Las encuestas de cultura política que hay federales, por ejemplo, y en el Estado se han hecho algunas encuestas a través de, por ejemplo, en este caso el IEM, donde se dice, bueno, los ciudadanos todavía tenemos cierta desconfianza, todavía no participamos, y creo que es ahí donde tenemos un pendiente como ciudadanos, construir mecanismos de participación e involucrarnos en temas, por ejemplo, desde nuestras localidades, para hacer que esto funcione, ¿no? Claro, porque yo lo que estaba recordando ahora que tú hablabas, Gustavo, sobre que a veces nos falta como mayor civismo y educación para participar dentro de la democracia, es que no guardamos tanta distancia, por ejemplo, del libro del Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau, antes de la Revolución Francesa, cuando él dice, el gobernante cuando elige al gobernante, el pueblo cuando elige al gobernante es amo, pero una vez que lo ha elegido, se convierte en esclavo. Y creo que tendríamos que trascender en ese precepto, ¿no? Porque tendríamos que ser más participativos para no ser esclavos del poder, ¿no? Y poner límites incluso si vivimos en una democracia liberal. Bueno, y lo interesante aquí es que hemos roto este esquema de vivir en el autoritarismo y tener un Estado de Derecho con su división de poderes, ¿no? Así es, creo que eso es relevante, ¿no? A final de cuentas, en los últimos años, creo que sí hemos avanzado en algún aspecto en términos de tener conciencia de que somos una democracia, y eso ya es un avance importante, porque si la gente no se sentía ciudadana, y mucha gente todavía no lo sigue sin sentirlo, pero por ejemplo, cuando nosotros fuimos a la escuela no nos decían nada de derechos, y ahora los niños cuando llegan a su casa tienen un discurso de derechos que nosotros no teníamos. Ese cambio generacional, me parece, por lo menos en el discurso, construye mecanismos que hacen que los ciudadanos, al final de cuentas, se sientan ciudadanos, empezando obviamente por los niños. Esos niños en algún momento van a ser ciudadanos. Ahora tenemos que pasar a un segundo nivel en ese discurso, un nivel en donde ellos no únicamente se sientan ciudadanos, sino que también exijan a los gobernantes que les tomen en cuenta sus decisiones. Y entonces ahí entramos a otra dimensión. Está pasando en algunos lugares, pero me parece que todavía, obviamente, nos falta mucho por o incluso, ¿no? Si generacionalmente estamos educando a nuestros niños a que hay derechos, también enseñarles que hay obligaciones. Porque no es posible, por ejemplo, que en un sistema electoral la gente, después de que hay una gran inversión en los órganos electorales para que la gente elija de la mejor forma a su gobernante, estos no ejerzan el voto. En Brasil, por ejemplo, no importa en qué lugar estés en el mundo, es una obligación el tener que votar.
Entonces la obligación se vuelve impositiva porque existe la sanción si no lo haces. En México hay todavía esta libertad de votar y ser votado, pero entonces sí tendríamos que comprender que cuando nos quejamos de lo cuantioso que puede ser la inversión en estos órganos electorales, tendríamos que ejercer no solo con libertad del voto, sino también la corresponsabilidad de hacerlo, independientemente de clima, porque hay gente que dice, no voto porque no es el candidato de mi agrado, hasta no voto porque hoy llovió y no salí. Entonces, ¿dónde está esta educación cívica de no solamente tengo derechos, tengo obligaciones, porque después me quejo del gobernante que elijo? ¿No? Me gustó esto que decías del Tlatoani, de que no seamos esclavos después del poder, ¿no? Porque aquí en México todavía se ve mucho el señor que llega a ser gobernante, llámese del nivel que sea, presidente municipal, gobernador, presidente, siempre se ve como el gran Tlatoani. Se ha tratado de romper ese esquema. Así es, creo que al final de cuentas esos gobernantes, esos tlatoanis que antes teníamos, comienzan a ser sensibles de los problemas de la población, en la medida en que la población también es sensible de cuál es su participación. Cuando la gente participa se generan contrapesos. Hay que recordar, por ejemplo, un caso hace unos 4 o 5 años, cuando en el Congreso Federal se pretendió establecer un impuesto a la gente que tuviera internet. A los 2 días se generó un movimiento de tuiteros que hizo que el impuesto se cayera. Entonces, cuando hay organización, hay contrapeso. Y por lo tanto, la decisión se piensa 2 veces. Entonces, eso es lo que nos falta, creo que todavía los ciudadanos. Las redes sociales, por ejemplo, se han convertido en un buen mecanismo para generar contrapesos, pero tienen sus límites. Y a final de cuentas sí habrá que construir como ciudadanía otros mecanismos de participación. Tiene sus límites, pero también en la medida que hay una organización civil informada, también hay una corresponsabilidad respecto de los que tienen, los órganos que están facultados y funcionarios que tienen atribuciones de acuerdo a la ley para ejercer el poder respecto del ciudadano. En este sentido, lo que querría decir es que el andamiaje institucional para hablar del Estado de Derecho es muy importante para impedir violaciones a los derechos fundamentales. Y en ese sentido hablaríamos de 2 vías. Los ciudadanos ven satisfechas sus demandas o clamores ante el derecho y ante los órganos del poder de justicia, etcétera, ante la división de poderes, a través de los mecanismos e instituciones judiciales. Pero ¿qué pasa cuando el Estado no les provee de esta satisfacción que necesitan ante sus propios reclamos y necesidades? ¿Qué pasa? Las manifestaciones sociales, ¿no? Que también es un mecanismo alterno a la organización civil para que pueda manifestar sus quejas en contra del poder e entonces ejercer estos límites, ¿cierto? Claro. O cuando funcionan mal. O cuando, por supuesto, o los medios jurídicos o la presión social a partir de movilizaciones sociales, ¿no? Podemos hablar de democracia, pero no de un verdadero Estado de Derecho. ¿Esto se puede dar? Bueno, hay textos de algún italiano famoso como Norberto Bobbio, donde él precisamente habla de eso y hay una ambivalencia entre conceptos, por ejemplo, como la guerra y la paz. Entonces, pareciera que hay conceptos que se contraponen. A mí me parece que una democracia en toda su capacidad encuentra un caldo de cultivo positivo en la medida que existe una estructura institucional en un Estado de Derecho. Si no, me parece que esta oposición conlleva a una democracia fallida, ¿no? Finalmente, a partir de un Estado de Derecho que no es positivo o que no encuentra los cauces para que la gente se exprese libremente a partir de la propia institucionalidad de las normas y los textos normativos que hay, ¿no? Gustavo. Sí, creo que sí, en la base de la democracia está el derecho, al final de cuentas, porque no podemos tener un esquema democrático si no tenemos certeza. Y la certeza es un principio muy importante. Y no únicamente eso, sino también legalidad. Si no tenemos legalidad en los actos, pues menos certeza y por lo tanto los actores políticos o los ciudadanos podemos hacer no lo que queramos, pero sí maximizamos nuestros beneficios en cada acción que hacemos. Porque como no sabemos qué va a pasar después, porque no hay certeza, pues obviamente generamos disfuncionalidad en la democracia. Claro que aquí algo interesante es que cuando hablamos de legalidad no habría que confundir con el principio de legalidad. Así es. Legalidad nos referimos básicamente al apego de las normas que están establecidas en los ordenamientos jurídicos o en el ordenamiento jurídico. Pero cuando hablamos de principio de legalidad, hablamos de esta motivación y fundamentación por parte de la autoridad respecto de sus actos, que son las que confieren el principio de certeza jurídica del que tú hablas, Gustavo. Muy bien. Es mucho más amplio. Pues vamos a regresar, si les parece bien, con el tema. Y es la invitación para usted que nos ve, para todos nuestros amigos del auditorio, para que se comuniquen, para que se integren a esta conversación que es entre todos a través de nuestras redes sociales, ya que hablaban de las redes sociales y de la importancia que tienen ahora en Twitter, en Facebook, en correo electrónico, para que se sumen a esta conversación que es entre todos. Regresamos.
Más allá de las elecciones, en el Instituto Electoral del Estado de México seguimos trabajando para formar mejores ciudadanos, desarrollando actividades para promover y difundir la cultura política democrática y la educación cívica, a través de cursos, talleres, conferencias, consulta y publicación de libros, atención a partidos políticos, jornadas cívicas para la promoción de valores y derechos humanos, sesiones de Consejo General y de comisiones, impartición de las maestrías en Administración y Derecho Electoral, y ahora de la especialidad en Derecho Procesal Electoral. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Pues yo lo que pido es que nos dé permiso a trabajar, ¿no? Para seguir adelante, porque cada día están más caras las cosas y pues ya no nos alcanza. Lo primero es que sea humanitario con los indígenas, que son los que sufrimos más. Instruyera bien a sus policías, que no sean corruptos, porque son los primeros que son corruptos. Pues que ya no haya tanta de corrupción y tanta discriminación, ¿no? Pues que la seguridad sea realmente buena, ¿no? Porque pues donde yo vivo no hay seguridad realmente. Posiblemente pues va a depender de los elementos de autoridad que tenga, porque pues si son corruptos, pues al igual sigue lo mismo. Pues es de que no nos discriminen a nosotros los indígenas, más que nada a nosotros los que vivimos en zonas así como aquí en rurales, por ejemplo, más allá arriba por el cerro. Luego vienen personas que son del distrito y nos discriminan, nada más por ser pobres. Seguimos entre todos y qué bueno que ustedes siguen aquí con nosotros. Bueno, pues hablamos de este tema del Estado de Derecho, de la justicia, de la legalidad, y los invitados siguen abordando estos temas que son importantes, y bueno, ya veíamos lo que de manera directa la gente siente y lo que la gente ve con relación al Estado de Derecho. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, pues de la cápsula que veíamos con anterioridad antes de empezar este bloque, me llama la atención cómo las personas asocian el concepto de justicia a sus propias necesidades, ¿no? El tener un buen trabajo, el no ser discriminados, el tener seguridad, el que la policía no sea corrupta, todo este tipo de situaciones que finalmente son situaciones cercanas a los individuos. Y cualquiera que fuera entonces el concepto de justicia para la sociedad, más allá de las interpretaciones históricas en las que podríamos perder muchas horas en ello, es básicamente decir que finalmente hay un andamiaje legal muy importante precisamente para poder causar todas estas demandas de la población. Entre otras, a mí me gustaría mucho abonar que en el artículo 1 constitucional ya no es limitativo la interpretación de los tratados para defender las causas sociales o las causas individuales. Es un derecho fundamental el que nuestros derechos también sean resguardados, no solo ya por la Constitución, sino incluso por los tratados internacionales en materia de derechos humanos que pueden estar inmediatamente abajo de la Constitución y por encima de nuestras leyes federales. Entonces esto viene a engrosar la capacidad de garantías por parte del Estado hacia el ciudadano en sus peticiones de justicia. Gustavo. Sí, creo que esa parte es importante porque a final de cuentas, si bien tenemos un conjunto de derechos que hemos ido construyendo históricamente, es hasta hace muy poco cuando hablamos de esos derechos como derechos humanos. Y no únicamente eso, sino que también resguardados en la Constitución y resguardados por esquemas internacionales que nos preceden en la construcción de esos derechos. Entonces, es una discusión muy importante porque creo que cuando esto llega al espacio de los juicios, cualquier juicio que las personas tengan en cualquier espacio, hay esquemas jurídicos que funcionan en favor de la persona.
y no necesariamente como era antes en favor de espacios que limitaban precisamente interpretaciones a los jueces en ese sentido. Entonces creo que esto es muy importante que la gente lo sepa, es decir, la persona se convierte en el actor fundamental, sus derechos, y obviamente cuando trasladamos esto al espacio político, pues no únicamente el voto, sino también las capacidades de organización, la posibilidad de demandar un conjunto de condiciones, tienen un andamiaje mucho más seguro en ese sentido. Y no es cosa menor. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo trasladamos esto a la acción? Por ejemplo, la persona que decía, la ciudadana que decía, es que queremos que el gobierno nos dé permiso. Bueno, no se trata de que el gobierno dé permiso, se trata de que el gobierno es quien sirve a esos ciudadanos. Y los ciudadanos vamos y elegimos a un gobernante para que responda con respecto a un conjunto de decisiones que debe tomar. Pero somos los ciudadanos los que somos el actor fundamental en ese sentido. Regresamos al tema de los esclavos, ¿no? Claro, pero también lo interesante aquí en un Estado de Derecho es ver cómo cuando son violentados los derechos fundamentales o también los derechos humanos que provengan de tratados, cómo también los ciudadanos ya no solamente tienen la capacidad de acercarse a las cortes locales o a los tribunales locales en este clamor de justicia, sino que incluso si no ven saciadas esos clamores de justicia, pueden ir ante mecanismos internacionales de impartición de justicia. México, al pertenecer a la Organización de Estados Americanos y haber también firmado la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificamos luego la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, cuando han habido señalamientos al Estado mexicano como violador de derechos humanos, porque han habido sentencias al respecto, sin entrar al tecnicismo de estas, y una de ellas precisamente el caso Radilla Pacheco, que es la que dio origen a la reforma constitucional del artículo primero en el 2011, ahí lo que querríamos decir es que esos señalamientos negativos al Estado mexicano como violador también han dado algo positivo, que es también que el Estado tome acción para evitar que se repitan los hechos que violentaron los derechos fundamentales y derechos humanos provenientes de tratados en los ciudadanos. Entonces esto me parece también que es positivo, que de lo destructivo podamos también generar algo constructivo para hablar del Estado de Derecho. Hablaban de la participación ciudadana y precisamente vamos a la sección de nuestros reflejos para conocer qué es lo que hace la gente. Libertad e Igualdad se dedica al desarrollo de las comunidades, ayudarlos en cuestiones de andaderas, sillas de ruedas, prótesis, aparatos seductivos, y en despensas para la gente más vulnerable, ¿sí? La comunidad, como lo vaya requiriendo, es como se le va ayudando, porque es la que se acerca hacia nosotros, ¿verdad? La necesidad, a través de nosotros, de ellos, hacemos el enlace con las autoridades competentes, ya sea gobierno federal, estatal o municipal, o otras entidades que son privadas, como hospitales, algún organismo privado, y pues más que nada es la cercanía de la gente, que es la que lo requiere, ¿verdad? Esto surge en el año 2007, en el cual yo decía, bueno, ¿por qué? ¿Qué se puede ayudar a la gente? ¿Qué es realmente para poder apoyar a la gente? Entonces nos introducimos, nos dimos de alta en el cual para poder ayudarlo. Él nace el 14 de noviembre de 2007 y de ahí nace Libertad e Igualdad por México Unido a los Derechos Humanos, para poder ayudar a la gente. Con nosotros puede acudir toda la persona que requiera y lo necesite. Las puertas están abiertas para toda la gente, en toda la comunidad. Vuelvo a repetir, no nomás aquí en el Estado de México, ha venido gente del distrito, ha venido gente de otros estados, ¿sí? En el cual hemos apoyado, tanto jurídicamente, como vuelvo a repetir, en cuestiones económicas, en cuestiones de que no tienen a veces dónde quedarse, tenemos aquí para poderlos a ellos hospedarlos, ¿sí? Aquí se les brinda el apoyo tanto económico, en desayuno, comida, su cenita y dónde vivir. Así igual la misma comunidad que requiere el maltrato hacia la gente,
el maltrato hacia las mujeres, el maltrato a los niños, nosotros lo canalizamos y aquí mismo se le da albergue a la gente, ¿sí? Así a los niños como al adulto. Ahí también tenemos hombres maltratados, existe, sí, la mujer maltrata al hombre y acude con nosotros y hemos tenido también en esos apoyos y éxito con este tipo de gente. Pues antemano, pues todo el equipo que tenemos aquí, vuelvo a repetir, en apoyo de ellos y todos nosotros hemos logrado, no nomás yo, sino el equipo de trabajo, vuelvo a repetir, y a través de ustedes también les agradecemos el apoyo que ustedes están brindando al habernos dado un ratito con esta atención y que el gobierno se dé cuenta que realmente estamos trabajando y que seguiremos trabajando y con todos nuestros ahorros y como dice, con todo el esfuerzo que nosotros podemos y agradeciéndoles a ustedes de antemano y que no sea la primera y la última vez y de antemano agradezco nuevamente. Bueno, pues hay una realidad, la sociedad en su conjunto puede hacer transformaciones, no depende necesariamente del gobierno para que las cosas cambien. Nosotros hacemos una pausa y seguimos entre todos de inmediato. Más allá de las elecciones, en el Instituto Electoral del Estado de México seguimos trabajando para formar mejores ciudadanos, desarrollando actividades para promover y difundir la cultura política democrática y la educación cívica, a través de cursos, talleres, conferencias, consulta y publicación de libros, atención a partidos políticos, jornadas cívicas para la promoción de valores y derechos humanos, sesiones de Consejo General y de comisiones, impartición de las maestrías en Administración y Derecho Electoral, y ahora de la especialidad en Derecho Procesal Electoral. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Durante la primera conferencia de este año del Seminario Permanente Partidos Políticos y Sistemas Electorales, que conjuntamente impulsan el IEM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM, el doctor Mijael Altamirano Santiago dictó la conferencia magistral El papel de la FEPADE en el proceso de transición democrática, sus efectos y limitaciones. Señaló que se han diseñado mecanismos que buscan dar mayor legalidad, certeza y transparencia en los procesos electorales, tratando de combatir la corrupción y prevenir los delitos electorales mediante una amplia colaboración interinstitucional que permita establecer un blindaje electoral. Al considerar que es necesario generar instrumentos que sean una vía de formación para quienes ejercen cargos en el servicio público y a partir de ello contar con un marco ético e institucional, los cuadernos de ética para los servidores públicos, de la autoría de Óscar Diego Bautista, son un esfuerzo que apoya el Instituto Electoral del Estado de México para promover una cultura que contribuya a disminuir la corrupción y al mismo tiempo coadyuve a hacer más eficiente el quehacer institucional y el servicio público. Lo anterior fue planteado por el consejero electoral del IEM, José Martínez Vilchis, durante la presentación de los números 13, 14 y 15 de esta colección, en el Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto. Bueno, pues estamos de regreso y seguimos conversando entre todos. Uno de los asuntos que se quedaron por ahí en el tintero, esta participación de la ciudadanía, estos organismos internacionales, pero ¿cuál es la relación de el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos? ¿Cómo llegamos hasta esto, Gustavo? Bueno, ahí también hay ejemplos concretos, ¿no? Por ejemplo, esta idea en algún caso que llegó a la Comisión Interamericana, que fue lo de las candidaturas independientes, que después regresó
al Estado mexicano y que de alguna manera motiva parte de la reforma constitucional que hubo el año pasado para permitir las candidaturas independientes en el esquema electoral mexicano, que todavía en algún sentido falta regularse, pero a final de cuentas es parte de esa respuesta. Hay otros temas, por ejemplo, como, eso es de allá para acá, pero cómo hacemos de aquí para allá y cómo hacemos que nuestros, por ejemplo, los connacionales que viven fuera del país voten o tengan presencia desde fuera del país, ya sea en sus elecciones locales o en la elección federal. El voto de los mexicanos en el extranjero, por ejemplo, es uno de esos temas en donde un grupo, no una entidad como un estado, sino un grupo de personas que son mexicanos, ciudadanos que están fuera, pueden tener influencia en las decisiones de su comunidad. Aquí hay una discusión, por ejemplo, muy importante. Hay gente que dice, si ellos se fueron, ya se fueron, ya no deciden. Pero hay otros que, y yo me pongo en esa posición, decimos, ellos se fueron, pero están allá y están contribuyendo a final de cuentas, no únicamente con dinero, sino también para mantener cierta cohesión en el contexto de sus familias, sus comunidades, y entonces de alguna manera pueden colaborar con nosotros en la decisión. Hay estados, por ejemplo, en el país cuyas legislaturas han incorporado el voto de mexicanos en el extranjero para la elección de sus gobernadores, fundamentalmente. No digamos, por ejemplo, experiencias como la de Brasil y Portugal, donde brasileños viviendo en Portugal pueden votar en las elecciones locales y portugueses viviendo en Brasil pueden hacerlo, incluso si ya regresaron a sus países de origen. Si tuvieron cierta residencia por más de cierto tiempo, pueden seguir participando en las comunidades en las que vivieron. Nos falta, creo que, mucho para llegar allá, pero al final de cuentas es parte de esta interacción de otros espacios que tienen que ver más allá con lo local, más allá de lo local, pero que están en esta discusión de cómo los derechos humanos tienen, como derechos políticos también, tienen, o más bien los derechos políticos como derechos humanos tienen, a final de cuentas, una interacción que está aquí, pero también es motivo de acción en otros espacios. Que también es un ejercicio de civilidad muy interesante, porque no todos los migrantes que residen hoy, por ejemplo, en la Unión Americana y en otros estados, tienen el interés de ejercer el voto respecto de México, porque están más preocupados en satisfacer sus propias necesidades en aquellos territorios donde incluso son repudiados o expulsados, que votar por un presidente o un personaje de la política que no les interesa y que no les va a satisfacer en nada lo que pueda llegar a ser, ¿no? A mí me tocó estar precisamente en el Consulado General de San Francisco en diciembre y platicando con funcionarios de ellos. No pueden asumir ninguna atribución respecto al voto al extranjero porque es una autoridad distinta, ¿no? La representación consular, hay que decirlo, pero la percepción que se tiene es que los migrantes finalmente tienen otro tipo de intenciones al llegar a los territorios extranjeros o al territorio extranjero, Estados Unidos en específico, antes que dedicar todo un tiempo y un costo para ejercer el voto respecto de los representantes políticos en México. Es un ejercicio de alto nivel. A mí me parece que habla de una sociedad civil organizada y que en algún momento espero que tenga el impacto que requeriríamos, pero en el último ejercicio electoral incluso se recibió menos votos que en el anterior, que la primera ocasión, ¿no? Porque es la segunda. Pero es interesante que siga preservando los derechos a alguien, ¿no? Que como tú decías hace un momento, tiene obligaciones, es un vínculo además, claro. ¿No? Tiene obligaciones, pero también tiene derechos. Así es. Creo que lo relevante es que existe la posibilidad. Claro. Es decir, podría no existir la posibilidad, pero habría muchos que quisieran hacerlo, ¿no? Claro. Existe la posibilidad y los que quieren hacerlo lo hacen. Ahora, también hay que reconocer que en el esquema legal mexicano no hemos avanzado mucho en ese sentido, porque todavía tenemos restricciones en términos de quién puede ejercer el voto, porque a final de cuentas tienen que llevarse su credencial al elector y como sabemos muchos migrantes no llevan su credencial al elector porque no llevan documentos, tienen que pedirle al IFE que les saque del padrón, que les pongan en otro padrón, y eso implica un alto costo, ¿no? Para el ciudadano, pero creo que por lo menos es un avance el hecho de que ahí esté. Creo que ahora nos toca presionar para que haya más, ¿no? Claro. Hablaban ustedes también del tema de los derechos que tiene el ciudadano, esta libertad para ejercer este voto que bueno, pues se convoca determinadas etapas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el ciudadano, tú como titular del centro de formación, en el caso de los Estados Unidos a lo mejor no hay un vínculo directo, pero ¿qué pasa en México con los ciudadanos? ¿De verdad están interesados en participar? ¿De verdad aprovechamos esta libertad que tenemos en el Estado de Derecho en el que vivimos? Bueno, creo que en algunos momentos, creo que en general sí. ¿Cuál es el tema? En las elecciones federales en México, por ejemplo, los índices de participación han estado siempre por arriba del 50%.
55 más o menos, en las presidenciales, obviamente porque hay mucha competencia. En las elecciones, por ejemplo, en el caso del Estado, en las elecciones de gobernador baja en buena medida el porcentaje, por un efecto que tiene, y esto hay algunas hipótesis, en el sentido de que en el oriente del Estado y en el Valle de México, que hay hay una población importante, su participación tiende a ser menor en las elecciones de gobernador, pero sí tiende a ser mayor en las elecciones de presidentes municipales. En las elecciones de presidentes municipales siempre sube el porcentaje de participación. En ese sentido me parece que tiene que ver con lo que se elige. Tiene que ver con el sentido no de pertenencia con el Estado, sino el sentido de identidad con respecto a lo que se está eligiendo. La gente se siente más cercana a quien le resuelve el problema, que es en este caso el presidente municipal, fundamentalmente en términos de algunos servicios. Y se siente un poco más lejana a lo mejor del caso del gobernador, que está en Toluca, y un conjunto de condiciones. Esa es una hipótesis. Se pueden manejar otras hipótesis. Todavía se están desarrollando análisis para ubicar qué es lo que realmente pasa, pero me parece que los índices de participación no son desdeñables si ubicamos cómo participan otros países en la región. Por ejemplo, México es un país que está, digamos, a media tabla en elecciones generales. Hay países donde se participa más, pero son países que tienen a lo mejor tradiciones democráticas de mucho más tiempo. Fundamentalmente en algunos países de Sudamérica, donde hubo democracias desde los años 20, 30 del siglo XX. En México, pues obviamente el proceso ha sido mucho más complicado en ese sentido. Sin embargo, creo que hemos estado pues obviamente construyendo los mecanismos para que participe más gente todo el tiempo. También tenemos un caso de cultura. La gente se siente poco confiada. Es una de las razones por las cuales tenemos un sistema electoral caro, que hay mucha desconfianza no únicamente de los ciudadanos, sino de los actores políticos. Pero también tiene que ver un poco con la cultura de los propios partidos, ¿no? Un poco los partidos acciones políticos a veces están alejados del ciudadano. Tú hablabas, por ejemplo, del presidente municipal cercano a la gente y no así el gobernador, por ejemplo. Cuando veíamos en la cápsula anterior, por ejemplo, el líder de esta organización, de esta asociación civil, hablando de la libertad, a veces hay quienes piensan que la libertad no existe a la hora de ejercer el voto, porque tampoco la hubo para decidir efectivamente que ese personaje político por el que se va a votar estuvo cercano a la población y tuvimos la capacidad de participar para su designación. Es decir, los partidos políticos nos imponen un personaje político y nos dicen, este es nuestro gallo, voten por él. Pero la gente no se siente afín ni convencida por las causas de este. Eso ya hace dudar a la población y tener esta desconfianza de la que tú hablas. Entonces, en una cultura democrática, los partidos también deberían ser mucho más proclives a acercarse a las personas y no solamente depender de un instituto electoral que sí es cierto, es costoso para el país, pero que finalmente no tiene la responsabilidad absoluta, ¿no? Los partidos políticos son jugadores con intereses políticos que deberían estar mucho más cercanos al ciudadano. Y vamos ahora con Daniel Díaz. Él es colega de ustedes, él es catedrático del Tecnológico de Monterrey, campus aquí, Estado de México, quien también se suma a Entre Todos para discutir sobre el tema. Los estados contemporáneos democráticos requieren dos cuestiones. Por un lado, el permitir a la mayoría de la ciudadanía que participe en la selección de los líderes, de los gobernantes o a cargos de elección popular. Y por el otro, el que estos gobernantes se sometan de manera efectiva al imperio de la ley. Es decir, que cumplan con las leyes y las instituciones. Esto no es un proceso fácil. Podríamos decir que de los estados contemporáneos, de la totalidad, 1/3 son efectivamente democracias avanzadas, en los cuales la mayoría de la población participa en la selección de los gobernantes, y estos gobernantes son responsables evidentemente ante ellos, cumplen con la ley y le rinden cuentas a los ciudadanos. Por otro lado, existe otro 30% de estados contemporáneos que se pueden caracterizar como democracias emergentes o democracias más nuevas o recientes. Algunos les llegan a llamar democracias electorales, que cumplen muy bien con el primer principio, sin embargo, no con el segundo. Es decir, permiten efectivamente que la mayor parte de la población seleccione a los líderes políticos,
Pero estos líderes políticos, al ser electos, después no son responsables ante la ciudadanía ni se someten al imperio de la ley, es decir, incurren en prácticas de corrupción o de falta de rendición de cuentas o falta de transparencia. El proceso de construcción de una democracia plena, de una democracia que cumpla con los dos requisitos, es un proceso sumamente complejo. Para las democracias avanzadas les tomó en ocasiones siglos llegar a este estadio. Muchas de ellas, o la gran parte de ellas, empezaron incluso a consolidar primero el Estado de Derecho y después extendieron el voto a grandes sectores de la población. El caso de las democracias emergentes, como la mexicana en este caso, bueno, es un caso en donde algunos autores hablan de una democratización al revés, es decir, de atrás para adelante. Primero se garantizó el voto y el sufragio efectivo para una gran parte de la población, la mayoría de la población efectivamente participa en la selección de los líderes políticos, pero por otro lado, estos líderes políticos, al ser electos, no son responsables ante la ciudadanía y en muchas ocasiones violan la ley o no la cumplen de manera cabal. Este proceso, bueno, es un proceso largo y complejo que llevará mucho tiempo, y las democracias emergentes incluso tienen problemas de corte social, estructural, económico para poder lograr un Estado de Derecho efectivo. Requiere de mucha voluntad política, requiere de construcción de instituciones que fomenten la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas, así como instituciones que también castiguen a aquellos gobernantes que se desvían de alguna u otra manera del cumplimiento de la ley. Muchas gracias a Daniel Díaz, catedrático del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, por haber platicado con nosotros, por dejarnos también esta opinión que enriquece el espacio. Les quiero recordar que para que ustedes puedan participar, también compartirnos sus puntos de vista, intercambiar ideas con nosotros, lo pueden hacer a través de las redes, Twitter, Facebook y correo electrónico. Nosotros hacemos una pausa, pero enseguida estamos de regreso. Más allá de las elecciones, en el Instituto Electoral del Estado de México seguimos trabajando para formar mejores ciudadanos, desarrollando actividades para promover y difundir la cultura política democrática y la educación cívica, a través de cursos, talleres, conferencias, consulta y publicación de libros, atención a partidos políticos, jornadas cívicas para la promoción de valores y derechos humanos, sesiones de Consejo General y de comisiones, impartición de las maestrías en Administración y Derecho Electoral, y ahora de la especialidad en Derecho Procesal Electoral. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Que haya más claridad, ¿no? En más transparencia cuando sean las elecciones, porque luego ahí dicen que se compran votos, que haya más transparencia. Que la gente tenga un poco más de conciencia acerca del tipo de opciones que están poniendo, sobre todo que lea un poco de la historia de los partidos que tenemos actualmente. Pues que realmente sea demócrata, porque aunque tenemos el derecho de votar, no nos piden opinión para hacer los cambios. Educación, o sea que a lo mejor en nuestro país hay tanto analfabetismo. Bueno,
Bueno, ya se hablaba de la participación de los jóvenes y de los niños, de cómo en el pasado no teníamos esto de los derechos humanos en la mesa, de estar hablando, ya lo decía Gustavo, de esta situación, pero ahora los jóvenes tienen otras oportunidades y otra visión, y vamos a ver a los ciudadanos del futuro precisamente. Con el objetivo de fortalecer y promover permanentemente las actividades de cultura política democrática en el Estado de México y coadyuvar con las labores que llevan a cabo los consejos promotores de valores y derechos humanos, el IEM coadyuva a promover la participación activa de los estudiantes en el desarrollo temprano de prácticas democráticas y el ejercicio cotidiano de valores y el respeto a los derechos de los individuos, como son la tolerancia, la libertad, la paz, el respeto a la legalidad y a los derechos humanos. Con base en ello, el IEM tiene el propósito de fomentar el desarrollo personal y la convivencia, así como la formación cívica y ética que permita a los alumnos deliberar entre ellos para elegir e impulsar valores, atender y resolver conflictos y participar en aquellos asuntos que son de interés colectivo. Para ello, el Instituto planea, organiza y ejecuta las acciones que llevan a la realización de las jornadas cívicas escolares, cuyo propósito es que a través de la interacción entre padres de familia, maestros y alumnos, se comprenda, practique y valore la democracia como forma de vida y organización política y social, al considerar que esta labor es para formar futuros ciudadanos responsables y mejor informados. Cada una de estas tareas, proyectadas para su desarrollo en 2013, deberá ser previamente analizada y validada en el seno de la Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrática del Instituto, a efecto de estar en condiciones de instrumentar las acciones que finalmente autoriza el Consejo General del Instituto y que abonen al fortalecimiento de la educación cívica y de la cultura política y democrática. Y finalmente, redunden en la importante tarea de construcción de ciudadanía en nuestra entidad. Decidir por quién gobernarnos o algo así. ¿Nos ayuda a mejorar nuestros estudios? ¿Quién nos ayude así por decir en las escuelas? Para que los derechos de los humanos sean importantes para cada una de las personas del país. Porque así elegimos nuestro camino y para nuestra nación. Para elegir a tus gobernantes. Para favorecer a las planillas. Es importante votar porque si no van a decidir por nosotros y si estamos en desacuerdo ya nos vamos a poder decidir porque ya pasó todo. Y ves cuáles te convienen y así ya puedes votar por alguien. Para promover la cultura política democrática en la entidad, en el IEM seguimos trabajando. Bueno, pues ahí las opiniones de nuestros ciudadanos del futuro. ¿Y qué les espera? ¿Qué les espera del futuro a estos niños, a estos jóvenes, si mezclamos y si seguimos con el Estado de Derecho, preservando el Estado de Derecho y lo mezclamos con el tema de la democracia? Bueno, yo te diría que el binomio Estado de Derecho más democracia participativa, en suma darían un clima de paz. Creo que a veces los ciudadanos no hemos entendido que cuando se habla de los componentes del Estado y se habla de un Estado soberano, el soberano, desde Jean Bodin, Juan Jacobo Rousseau, Jelinek y otros autores, el soberano es el pueblo, no el gobernante. El gobernante sirve al pueblo. Entonces, en la medida que asumamos estos roles de participación, podemos cambiar el destino de una nación. Si no hay esta conciencia participativa, pues difícilmente encontraremos este clima de democracia participativa y mucho menos la obligación de hacer que exista un verdadero Estado de Derecho donde los gobernantes asuman sus propias atribuciones acordes a la ley y cumplan las facultades prescritas en la ley. Gustavo, ¿qué dices? Sí, aquí hay algunos temas importantes. Algo que decía uno de los niños que estaban en la escuela era hay que decidir porque si no alguien más va a decidir por nosotros. Entonces, y eso es cierto, si tú no tomas la decisión, seguramente alguien va a estar ahí para tomarla. Y la democracia implica eso, la democracia implica la posibilidad de los ciudadanos organizados para tomar decisiones en conjunto. Si nosotros no nos organizamos, seguramente va a haber alguien organizado que participe. La democracia es para los que están organizados. Por eso a veces cuando la gente no está organizada dice, es que yo no me siento representada por quien está ahí. Y no, y sí, es cierto, no nos sentimos representados porque no estamos organizados. Entonces, creo que esto es importante. La organización ciudadana más la participación implica la posibilidad de tomar parte de las decisiones y eso es, me parece fundamental
sí queremos consolidar lo que hemos construido hasta el momento, que no ha sido ni fácil ni barato. Y en ese sentido me parece que estamos en un momento donde ya tenemos muchas cosas logradas y obviamente estamos avanzando en eso. La democracia no se construye en 10, 15 años. Claro. Los países que son democráticos se han construido a lo largo de 100, 200 años, pero no quiere decir que no pongamos nuestro grano de arena para que las generaciones futuras tengan un esquema democrático. Bueno, y hablando del tema, escuchaba y revisaba algunos datos que decían que la democracia o el Estado de Derecho no se da por generación espontánea, ni es porque una actitud graciosa de algún político que nos da estos derechos, ¿no? O esta participación, sino que es un proceso que se va construyendo con el apoyo de la ciudadanía, que es muy importante, es fundamental sin duda, ¿no, doctora? Así es, otra vez volviendo al tema, la democracia participativa. Son los ciudadanos los que generan el cambio al imponer límites al gobernante. Cuando hablamos de una autoridad corrupta es porque no hemos agotado los mecanismos eficientes que puedan señalar a aquellos que abusan de una conducta específica, y hasta que no encontremos la sanción no vamos a encontrar el ejemplo como sociedad. Entonces, es importante la participación. Yo sí reitero, en la medida que el ciudadano no esté consciente de ello, no vamos a poder cambiar ni el concepto de seguridad, ni el tema de corrupción de la autoridad, ni el tipo de gobernante que tenemos, ni a los que aspiramos. Gustavo. Sí, ya hay mecanismos de participación en la ley, pero el que funcionen depende no de la autoridad, sino dependen de los ciudadanos. Hasta qué punto los ciudadanos podemos impulsar mecanismos de participación que sean eficientes para la toma de decisiones. Por ejemplo, desde la familia misma, desde cómo participamos en la familia, de cómo asumimos los derechos que tenemos en el contexto de la familia, y eso lo trasladamos a la escuela a través de los ejercicios que ya vimos, pero también trasladamos eso al espacio de la comunidad y luego vamos al espacio de las elecciones. Pues obviamente es una cadena de ejercicio de derechos que son fundamentales para la consolidación de una democracia. En un minuto, ¿con qué nos quedamos esta noche? ¿Cuáles son los retos, cuáles son los desafíos que tenemos enfrente? Los desafíos, bueno, institucionalmente yo creo que ya existen instituciones sólidas que promueven precisamente el voto. A mí me parece que tiene que haber acercamiento de los partidos políticos hacia la sociedad y la sociedad ser mucho más proactiva, mucho más activa para demandar precisamente los derechos que tenemos consagrados en la Constitución vía esta institucionalidad que ya está dada por nosotros mismos, ¿no? En nosotros está cambiarlos. Si las leyes no nos gustan, hay que presionar a nuestros representantes para cambiarlas, para tener leyes mucho más eficientes o más efectivas en relación a lo que esperamos como sociedad. Gustavo. Sí, yo tomaría esta última parte para hacer un argumento en el sentido de que es fundamental que el ciudadano y la ciudadana generen no únicamente conciencia, sino también ejerzan los derechos que están contenidos en un conjunto de espacios, no únicamente la ley, sino también espacios familiares, espacios en el trabajo, que si no lo hacemos nosotros como personas, nadie lo va a hacer por nosotros. Entonces es importante el hecho de que, como lo comentaba, si nosotros no lo decidimos, va a haber alguien que lo haga. Pero vamos por el buen camino, ¿no? Eso sí hay que... ¿O tú cómo ves las cosas? No, yo soy positiva y yo soy una convencida del Estado de Derecho y trato de promoverlo desde mis propias acciones y esperaría que la gente se condujera de la misma forma. No basta criticar, sino hay que participar si queremos cambiar. Doctor. Sí, igual. Y creo que a final de cuentas sí depende de nosotros hacer que las cosas funcionen. Hay muchos mecanismos que están ahí, pero muchas veces no sabemos que están y tampoco podemos hacer que funcionen si no nos involucramos. Creo que eso es fundamental. Tenemos que acercarnos, empezar como ciudadanos, acercarnos a las instituciones que a veces, como tú mismo decías, no nos generan mucha confianza. Creo que sí, porque a final de cuentas esa desconfianza es motivo de que las rechacemos. Y si la rechazamos sin conocer lo que está ahí, pues obviamente se genera un círculo vicioso del que no salimos. Creo que para generar confianza en la institución y hacer que la institución funcione como los ciudadanos queremos, pues obviamente hay que acercarnos a la institución y saber por qué no funciona. Y en este contexto, pues obviamente podemos ubicar diversas acciones que las propias instituciones generan, pero que en muchas ocasiones no sabemos que están ahí. Muy bien, pues les agradezco a los dos que hayan estado con nosotros aquí entre todos, que hayan discutido este tema interesante y muchas gracias una vez más, doctor, por haber estado aquí. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Doctora, un gusto tenerte por acá. Gracias, muy amable. Buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias también a usted por participar entre todos. Nos vemos la próxima, que la pasen muy bien.